Muy buenas tardes, noches. Esto últimamente con los encuentros vía Zoom es un descalabro en materia de horarios, porque uno se tiene que acostumbrar que hay gente que está desde Europa y África, que están 5 horas para un lado, hasta el Pacífico, donde están en algunos lados 3 horas para el otro lado. Así que ya uno no sabe, ya no hay que decir bueno el momento que estés, sea la mañana, sea la tarde, sea la noche. Así que qué alegría que estén de vuelta aquí, incluso quienes no han asistido el miércoles pasado a la primera reunión del Foro Universal por la Paz, profesor doctor Carlos Saavedra Lamas, primer premio Nobel de América Latina, decano, qué orgullo, de la querida Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la misma manera que varias y varios de quienes ahora están aquí acompañándonos lo serán y otros y otras ya lo son o ya lo somos. Entonces, en esta segunda reunión, nuevamente la querida amiga y brillante gestora de eventos y de actividades y de pensamiento, Silvia Giurlani, nos ha preparado un menú de exposiciones que realmente van a ser para no perdérselas. Y como siempre, hay representación de varios países y distintos abordajes, ideas y demás. Entonces, sin más, le voy a pasar la palabra a la coordinadora que tiene este evento, que es un verdadero lujo, esa coordinadora, porque se trata de la profesora doctora Verónica Lescano Galardi, que es distinguidísima profesora regular, ordinaria. Es horrible, ¿no? La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cuando uno gana un concurso, es regular y ordinario, ¿no? Es una cosa horrible, ¿no? Realmente es horrible. Algún día tenemos que cambiar la terminología. Lo veo ahí al doctor Jorge Rollero, que, dicho sea de paso, me han comentado que hoy ha hecho un evento que es realmente para pasar a la historia. Lamento no haber podido estar, pero ya me he enterado, ya he leído los diarios académicos del mundo, donde dice que el evento del doctor Jorge Rollero ha sido extraordinario, siempre trabajando sobre literatura y derecho, que es uno de los grandes temas sobre los cuales él arma sus eventos. Y es horrible esto. La profesora doctora Andrea Gastrón, cuando la encuentran por la calle, le dicen, ¿y usted es profesora? Sí, yo soy profesora regular. Dice, ¿cómo no es regular? Yo creo que usted era muy buena. Dice, ¿cómo regular nada más? Y dice, no, lo que pasa es que soy profesora ordinaria. Hombre, no, usted no es una persona ordinaria para nada, usted es una persona muy elegante. ¿No? O sea, es horrible esto de que somos regulares y ordinarios. Pero lo cierto es que la profesora Verónica Lescano, que no es regular ni es ordinaria, es profesora regular y ordinaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y muy querida y muy destacada profesora del programa de cursos para el doctorado. Queda en tus manos entonces, querida Verónica, la dirección de este evento. Sin más, te paso la palabra. Gracias, Ricardo, gracias como siempre. Muy buenas tardes para toda la gente querida que está aquí compartiendo este gran evento. No me puedo poner a saludar a cada uno de ustedes, pero saben que los adoro. Así que bueno, le agradezco a nuestro querido presidente honorario, que está muy bien puesto ese honor. Ahí, ¿ves? A diferencia del ordinario y regular, vos ya tenés otro nivel. Es así. Nuestro querido presidente y nuestra querida presidenta acá, Silvi, que siempre está poniendo pilas para hacer la segunda en esto que es trabajar por la paz, nada más y nada menos que trabajar por la paz en un momento donde estamos para algunos viviendo la Tercera Guerra Mundial, estos estados pandémicos calamitosos, es más que un desafío.
Sin demasiada antesala de la que ya he hecho, si les parece, vamos entonces a iniciar las exposiciones. Si les parece, vamos a hacer un cambio en el orden de exposiciones, aunque lo estamos viendo a Francisco, pero vamos a empezar con Ana Eulalia. Ana Eulalia es una queridísima amiga de la casa y siempre se ha dedicado a la docencia y al derecho. Ella es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Pontificia Católica de Ecuador, tiene varias maestrías, varias diplomaturas, varios estudios que nos hacen y nos abruman, y lo único que confirman es que es una brillante investigadora y una gran apostadora a la paz. Y entonces su presentación se titula La justicia, paz y salud desde el enfoque de derechos. Bienvenida, Eulalia, ya nuestro presi te ha dado la palabra. Un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes y un agradecimiento también en la persona de Ricardo. Agradezco a todos por esta ocasión maravillosa de hacer llegar un mensaje, que ese es el objetivo. Eso es lo que aspiro, tener un momento de reflexión sobre una temática tan importante como la que nos reúne aquí, los derechos humanos, y en un foro de la paz. Pensando que estamos en una sociedad muy desequilibrada, la califico yo, económica, política y socialmente, por las graves inequidades que nos rodean. Entonces, hablar de los derechos humanos es difícil porque hay una contradicción. Debería ser sencillo y fácil, todos hermanados, trabajar, luchar y hacer realidad los derechos humanos, pero no es así. En un primer momento escogí los juristas connotados, sus ideas que pueden darnos luz a nuestra mente y a nuestra formación. En un segundo momento, preciso algunos planteamientos de lo que se puede entender desde un enfoque de derechos humanos, aplicados a los mismos derechos y a las políticas públicas dentro de un Estado. Y en un tercer momento, con fines didácticos, más que realmente por considerarlos independientes, hablaré y puntualizaré ligeras ideas acerca de la paz, la justicia y la salud. En el contexto de los derechos humanos, el jurista Hernando Valencia Villa escribió: el respeto activo por el otro y la administración pluralista de la convivencia se sustentan entre sí y no pueden justificarse más que si se acepta que los humanos no somos animales de rebaño, sino conciencias en libertad, que a pesar del carácter profano de cada individuo, la persona es sagrada porque en ella palpita la humanidad. Pero un aporte diferente tenemos en el pensamiento del autor canadiense Michael Ignatieff, que en su obra Los derechos humanos como política e idolatría expresó: los humanistas, si desean ser coherentes, deben replicar a esto, que no hay nada de sagrado en los seres humanos, nada que idolatría ni un respeto trascendental. Todo lo que se puede decir de los derechos humanos es que son necesarios para proteger a los individuos de la opresión y la violencia. Y si se pregunta por el motivo, la única respuesta es histórica. Pérez Luño, jurista español, su pensamiento señalando tres exigencias que considero son fundamentales: la dignidad, la libertad y la igualdad. Además, que señala que deben ser reconocidas positivamente
por el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Entonces veo que sí están conjugados los elementos éticos y jurídicos para que asuman la categoría de la obligatoriedad y de la legalidad, porque los derechos humanos no son discrecionales, ni son bienes de consumo y de prestación. Las personas somos titulares de los derechos humanos. ¿Qué puntualizaciones se pueden realizar de un enfoque de derechos? Es en la década del 90 que surge como noción política aplicado a las instituciones y a las políticas públicas de los estados, este enfoque de derechos como un conjunto de normas, valores y principios que deben ser aplicados y aportan como un marco normativo en las políticas del Estado, siendo ese el eje de un Estado de derecho la ejecución y la realización de los derechos humanos. Además, desde 1997, Naciones Unidas señalan que el enfoque de derechos ofrece y factibiliza la materialización de los derechos humanos y se aceptan como ineludibles en el proceso de desarrollo de los pueblos y para mejorar la calidad de vida de las personas. Además, este enfoque de derechos humanos combina, titularidades, obligaciones y garantías, siendo el marco normativo constitucional de un Estado el que exige la observancia de los derechos humanos, la tutela efectiva de sus contenidos. Y por tanto, un Estado de derecho debe ser el que garantiza la administración del bienestar colectivo de la población. Y solamente podrá configurarse ese rol de Estado garantista en tanto y cuanto se efectivicen y tengan eficacia social los derechos. Además, este enfoque combina el elemento ético y moral con el elemento de la legalidad. No se acepta la gestión estatal carente de probidad, lo cual juzgo que es fundamental cuando ahora tenemos países y una sociedad que adolece de tanta corrupción. El enfoque de derechos humanos tiene su razón de ser por la aceptación de los derechos humanos en concordancia con los estándares y los principios del sistema de derechos humanos. Se propone también la conciliación del ordenamiento jurídico internacional con el ordenamiento jurídico nacional, en pro de buscar conciliación, que se destaque la faceta de la realidad que viste a los derechos humanos, porque no basta que sean declaraciones en instrumentos internacionales o consten en una carta magna. Se necesita de un poder político que los efectivice y los haga realidad. De la paz, he seleccionado pensamientos del noruego Johan Galtung. Nos enriquece su pensamiento porque no limita la paz a una eliminación de la violencia armamentista, sino señala que la paz como derecho humano requiere la eliminación de la violencia directa, estructural y cultural. Y yo creo que le asiste plenamente la razón. Hay una amplia normativa internacional que declara
a la paz como un derecho sagrado. Así, por ejemplo, podemos nombrar a la Carta de Naciones Unidas y a una Declaración de los Pueblos por la Paz de la ONU. Sin embargo, hay una Declaración de Santiago del 10 de diciembre del 2010 y en ese preámbulo encuentro algunas ideas medulares sobre la paz. Por ejemplo, en el parágrafo 6 dice: la paz universal permanente solo puede basarse en la justicia social. Se aspira a erradicar la pobreza, el hambre de los pueblos, a subir los niveles de nutrición de la población para poder hablar de paz y seguridad, para poder hablar de salud. La exclusión genera violencia estructural y es incompatible con la paz. En cuanto a la justicia, tomé algunos pensamientos del economista indio Zen. Tiene una obra Justicia en la cual encuentro algunos y significativos aportes. Por ejemplo, Eulalia, ¿te quedarían unos 4 minutitos? Ya, gracias, Verónica. Por ejemplo, habla de ir más allá de un enfoque contractualista y señala una categoría que es la de la obligatoriedad. El que tiene poder debe eliminar la injusticia. Si miramos al derecho de la salud, no puede convertirse en una mercancía ligada a un estatus económico. Es un derecho humano y como tal, un enfoque de derechos exige que todas las y orientadas a eliminar las barreras que impiden que las personas sean titulares del derecho a la salud. Como conclusiones podemos anotar las siguientes. Un enfoque de derechos humanos afirma que toda persona es titular de derechos, sin diferenciación de ninguna naturaleza. Se basa en el respeto y el reconocimiento de los demás en sus diferencias. Acude a principios como la fraternidad y la solidaridad para, uniendo fuerzas, conseguir la construcción de una sociedad con menos inequidad. Afirmamos que la pobreza extrema es una violación a los derechos humanos y por tanto constituye una obligación moral y legal erradicarla. Y en ese enfoque y con esos propósitos tenemos que involucrarnos todos. Por último, debo afirmar que en un enfoque de derechos humanos en los que están y se abarca todo tipo de políticos, económicos, colectivos, civiles, en fin, simplemente es con fines de estudio, de análisis, porque constituyen una unidad estructural y como tal deben ser planteados y considerados. La progresividad de algunos derechos no significa inacción para los estados, sino por lo contrario, apoyándose en instrumentos internacionales y en las cartas constitucionales, luchar por su inmediatez y por lograrlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eulalia.
Brillante, brillante con el tiempo, maravilloso. Gracias, Eulalia. Después entonces ya les adelanto que vamos a abrir una pequeña instancia de debate, así que vayan tomando notita de las consultas, de las preguntas, como para después hacer este intercambio. Entonces ahora el presi le va dando la palabra a Gustavo Calzado, querido amigo también del programa y otro apostador por la paz, es especialista y máster en Derecho Constitucional, profesor de grado y posgrado, tiene un montón de cosas escritas también, todos así, todos acá son todos impactantes los currículum, y nos va a hablar de una nueva hermenéutica constitucional con una palabra que voy a decir muy despacio porque es difícil, que es la proceduralización. Gustavo, contigo la palabra. Muchas gracias, queridísima profesora Verónica Galardi. Muchas gracias, profesor Ricardo, por la oportunidad. Buenas noches, maestros, hermanos latinos. Y gustaría agradecer al Foro Universal para la Paz por la oportunidad y espero esta noche contribuir con mis análisis sobre un tema que he estado estudiando últimamente. Pretendo desarrollar en mi proyecto de tesis temas relacionados con la hermenéutica constitucional y ciertamente dedicaré parte de mis estudios a comprender mejor este fenómeno o esta técnica o este nuevo modelo de pensamiento sobre el derecho llamado proceduralización. Este es un tema nuevo, incorporado por la doctrina brasileña a través del trabajo del profesor Jorge Abud. El término proceduralización no tiene traducción en español, quizás proceduralización. Es un neologismo. En inglés se traduce como proceduralization. No es procedimentalización, o no se puede confundir con procedimiento en sentido puro. Se parte de la idea de una judicialización exacerbada y de la necesidad de combatirla, bajo el riesgo de deteriorar nuestro modelo constitucional para la juristocracia, que no interesa para nada a ninguna democracia en el mundo. Siempre que hablo de auge del fenómeno de la judicialización, recuerdo un caso interesante juzgado en Brasil que buscaba decidir cuántos centímetros de espuma debe haber en la cerveza del barril. O responder a la pregunta, ¿la espuma es parte de la cerveza del barril? O a pedir una cerveza sin espuma, ¿no estaría pidiendo una cerveza? El caso es que en un restaurante en Brasil fui multado por un organismo de extensión porque ofreció la bebida servida incluyendo la espuma en el volumen total del producto. Según el inspector del instituto, solo se podía cargar el líquido sin tener en cuenta la cantidad de espuma. El restaurante presentó una demanda para cancelar la multa, perdió en primera instancia, apeló la decisión. Fue entonces cuando los jueces decidieron por unanimidad darle razón al restaurante. Para el juez que reporta el caso ante el tribunal, hay una desviación de la interpretación hecha por el supervisor. Según el juez, la cerveza del barril sin espuma no es cerveza de barril. También consideró que la espuma es parte de la bebida y que es el producto, solo en forma de espuma. Darse cuenta de la diversidad de asuntos que caen en los tribunales, es decir, es posible judicializar todo. De ahí algunas reflexiones. ¿Cuál es el papel del Poder Judicial? ¿Debe el Poder Judicial
resolver todas as questões que se lhe planteiem? Pode o Poder Judicial dar todas as respostas? Neste contexto, identificamos que o acesso ao Poder Judicial não significa acesso à justiça. Nós que nos ocupamos da lei, seja em la academia, ou em los foros, ou em los tribunales, devemos reconhecer a incapacidade do direito para resolver todas as coisas. É exercício de humildade. Há conflitos impossíveis para os que nenhuma solução legal parece boa ou suficiente. Quizás a limitação não seja o poder judicial, sino o direito. Ante estas carências, o professor Rudolf Virchow estudiou e desenvolveu a denominada proceduralização. Se trata de uma nova etapa do pensamento jurídico, especialmente ligada à hermenêutica constitucional do século XXI. Breve passagem histórico. Tuvimos no século XIX e na metade do XX exercício sintático interpretativo, a decir, a substituição, ou combinação de direito e hecho. Luego, a la segunda metade do século XX, as técnicas hermenêuticas se estruturaram em ponderar em la interpretação conforme as visões semânticas da interpretação do direito. E, atualmente, a proceduralização inaugura novo paradigma interpretativo do século XXI. Partindo da premissa de que a lei quer regular o todo, apesar de existências de teses em direito econômico, ao trabalhar esse tema, dizem que a lei só interessa regular o escasso e economicamente viável. Em todo caso, há uma tendência no sentido de condutas, a burocratização de procedimentos em espaços que realmente necessitam de ordem. Sin embargo, os avanços tecnológicos, onde todo passa muito rápido, o discurso não é uno. Ilustram condições factas que cambiam rapidamente, volviendo-se mais complexas. Em la sociedade contemporânea, existem conflitos que o direito é incapaz de resolver, o que demonstra uma crise de status de la toma de decisões. Por exemplo, se trata de uma inteligência artificial empleada em los mercados de automação, quando este mercado e setor estão em constante inovação e renovação. Qualquer lei que queira ser específica em temas desta natureza tende a quedar obsoleta muito rapidamente. E as leis obsoletas constituem uma barreira indeseável e irracional para a vida. O direito já não está sujeito solamente a juzgar easy cases ou hard cases. Agora se requer que a lei decida paradoxas, que são conflitos contemporâneos inerentes à contradição, considerados, segundo o professor alemão, como indecidíveis. Para compreender a proceduralização, creio que é importante compreender que é uma paradoxa para Virchow. Antes disso, recuerdo paradoxas famosas na arte e na cultura portuguesa brasileira. É ferida que dói e não se sente. É ferida que duele e não se sente. Luís de Camões. Já estou cheio de me sentir vazio. Já estou cheio de sentir-me vazio. Renato Russo. Se você quiser me prender, vai ter que me soltar. Se queres prender-me, terá que soltar-me. Caetano Veloso. Verás, são expressões paradójicas.
Por que é importante compreender que é uma paradoxa? Porque a teoria da professora alemã busca criar um espaço de conhecimento autorregulado para a solução de los paradójicos conflitos da sociedade. Por mi cuenta, entendo o fenômeno da tolerância como paradójico. Se actuarmos com total tolerância hacia os intolerantes, não estaremos preparados para proteger a uma sociedade tolerante de los ataques da intolerância. Por lo que a tolerância desaparecerá. Karl Popper nos ajuda a entender isso. ¿Qué é direito com isso? A intolerância está à ordem do dia. Conflitos relacionados com o discurso de ódio racista, xenófobo, misógino. Viviendo em Niklas Luhmann, o professor alemão disse que o código legal é uma ilusão e que a lei alcança uma determinada forma de converter a compleja e peligrosa paradoxa em uma diferença inofensiva, que não se resolve em uma decisão judicial binária. A decisão judicial binária é aquela que se define segundo o sistema de correto, incorreto, concedo, não concedo, justo e injusto. Uma decisão binária é suscetível a entorno político neste momento. Dar-se conta que a proceduralização implica a luta contra o ativismo judicial, a arbitrariedade da decisão e o enfrentamento de la decisão segundo consciência. Gustavo, disculpa, 4 minutitos te estarían quedando. Ok. O direito necessita enfrentar este problema. Para ello, a proceduralização é um modelo de reingresso do sistema jurídico, pero como observador. Hablo de cambiar o campo de ação do sistema jurídico. Para operacionalizar a proceduralização, o Poder Judicial actuaria em um espaço de conhecimento autorregulado por os mesmos em conflito, entre os atores involucrados no problema. Neste entorno, se dá uma nova distribuição de peso das fontes tradicionais do direito, com uma diminuição da importância do direito legislativo corresponde a um maior valor de hacer direito na sociedade e a um maior valor de direito realizado por el juez como capaz de sentir e refletir as normas sociais. Ao desarrollar a teoria, o professor alemão tem em tema o fracasso da nação jurídica, a perda da coesão social e o estancamento da política. Además, o problema clave de hoje seria o suposto de que existe um certo consenso fundamental para as orientações em função dos objetivos estabelecidos, assim como as formas de organização e formas institucionais de convivência pacífica. Neste cenário, existe consenso em que se trata de um incumprimento de direito e a búsqueda de um substituto institucional que se enquadre na categoria de terceiro imparcial, por lo que os tribunais estabeleceram uma área general de atuação livre e negociada para cada instituição segundo sua competência. E la mantendrá dentro de um âmbito através de regras generales e laxas, livres de proporcionalidade e racionalidade, moderadas em forma de critério de equilíbrio. Os tribunais se limitariam a não perturbar a situação política e econômica. E aí, o incumprimento do direito. Esta seria a conclusão do professor Button Kennedy, que, segundo Jorge Abud, foi encarregado de jurisdictar a proceduralização. Já estou concluindo. A proceduralização é uma teoria grandiosa, transteórica,
que nos permite rescatar el pasado, la teoría de la razón, para valorar el proceso de comunicación social, teniendo en cuenta un proyecto de aprendizaje con los actores que ayudan a la jurisdicción constitucional a reconstruir o espaço frente a problemas paradójicos. Em contraste com tomar decisões definitivas com assuntos complexos, os tribunais dariam respostas procedurais, flexíveis, que os mantendrían abertos à afluência de nova informação e descobrimentos. É muito claro que a proceduralização ataca o decisionismo e a finalidade das sentenças. Este fenômeno se observou em Brasil, quando em conjunto STF, Congresso Nacional e Executivo decidiram cambiar o destino de uso do dinheiro rescatado em la Operação Lava Jato, que inicialmente seria para a Amazônia e a luta contra a deforestação, pero luego destinado a los estados más afectados por la pandemia. Gustavo, disculpa, pero se te terminó el tiempo, ¿sí? Essas foram as reflexões sobre um assunto novo, paradigma interpretativo do direito. Por supuesto, a proceduralização está aberta a críticas e todos deveríamos compreender mejor. Muchas gracias por la atención, señor. Muchas gracias, Gustavo. Lamento ser tan desagradable con el tema del tiempo, pero estamos priorizando, y esto fue un acuerdo que hicimos antes de iniciar, que también tenemos que dar lugar a las devoluciones y a la interacción, porque la finalidad de un foro es ¿no es cierto? Así que gracias, Gustavo, súper interesante el tema, creo que en el debate se va a notar el interés que suscitó tu presentación. Vamos entonces, ya el presi le dio palabra a presentar a Virna Bergoglio, que es otra gran amiga del programa y del foro, brillante, secretaria letrada de la Fiscalía General ante la Cámara de Comercio. Miren todo el peso que tiene sobre sus espaldas esta mujer, una brillante magíster en Derecho de la Empresa, con un montón de diplomaturas y conocimientos en Derecho al Consumidor y Defensa de la Competencia, y que nos viene con un título que a mí en lo personal me ha inquietado, que es la pandemia como oportunidad. Virna, la palabra. Gracias, profesora Lescano. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes, compañeros del doctorado y de la facultad, amigos. Quiero agradecer a la facultad, al programa y al foro este espacio que tenemos para conversar y tratar de construir un poco de paz. Antes de empezar, me gustaría que todos hiciéramos memoria en cómo nos encontramos hace unos meses, con una realidad imprevista que nos sorprendió, que cambió abruptamente nuestra forma de vida. Seguro que si hacemos un poco de memoria, recordamos que de golpe nos tuvimos que quedar en nuestras casas, que veíamos imágenes de una caravana de camiones en Italia que llevaban ataúdes, que veíamos un camión frigorífico en Nueva York almacenando cadáveres, que veíamos centenares de fosas en Brasil que estaban preparándose, veíamos en Ecuador cadáveres en las calles, veíamos en Perú imágenes de fotos de víctimas en las iglesias, y cuántas otras más imágenes seguro que vienen a nuestra memoria. Esta realidad nos choqueó, ante lo que la ONU inmediatamente declaró como una pandemia y una emergencia de salud pública, una crisis económica, una crisis social, una crisis humana, una crisis de derechos humanos. Entonces, en ese momento muchos nos preguntamos, y ahí empezó mi primera reflexión, si podríamos ser los mismos cuando esto terminara. Escuché a algunos profesores en esta misma casa afirmar con cierto escepticismo, estar convencidos de que todo iba a volver a ser igual. Y la verdad es que me resisto a que sea igual. Me resisto a que tanto sufrimiento y tanto sacrificio no surta ningún efecto. Es por eso que en un principio quise compartir con ustedes
reflexiones en pandemia, después quise proponerlo como la oportunidad de la pandemia, y siempre voy un poco más allá. Ahora quiero proponerles un compromiso, y después vamos a ver cuál es. Pero quiero proponerles el compromiso de, como personas de derecho, de promover y desarrollar el principio de solidaridad, en resguardo de la dignidad humana. Desde el lugar que nos toque, porque ya lo venimos viviendo, sea asesorando a un cliente, tratando de defender en este contexto nuestros derechos, o en la función pública. Ya sentimos esa tensión. Y la única forma de salir, creo, que es sin olvidarnos del principio de solidaridad humana. ¿Por qué entonces lo propongo? Como les decía, porque creo que es lo único que puede dar sentido a tanto sufrimiento. Porque creo que es nuestra responsabilidad, y porque creo que es una oportunidad. Y porque además no es utópico, está alentado por gestos de solidaridad espontánea que vimos casi inmediatamente, y por normas que también necesariamente tuvieron que reflejarlo. Somos conscientes de las dificultades y además del cansancio que el transcurso de los meses nos va produciendo. Pero también somos conscientes que la solidaridad es un proceso, entonces mientras no perdamos el fin y hacia dónde hacia dónde tenemos que orientarnos, y que es a favor de la persona humana y en contra de las situaciones inhumanas, todo va a ser positivo. ¿Por qué creo que se trata de una oportunidad? Porque en este momento, choqueados, nos sentimos todos en igualdad de situaciones ante el virus. Todos tenemos la posibilidad del contagio porque el virus no nos discrimina, independientemente de la clase social, del sexo, de la edad y de la nacionalidad. Ya lo aprendimos. Entonces, es la mejor situación para que podamos redescubrir nuestra propia naturaleza y recuperar la solidaridad como valor. Había un filósofo en el siglo XX, John Rawls, que en la teoría de la justicia decía que la sociedad debía estar bajo un velo de ignorancia para que las personas se encontraran en una situación de imparcialidad. Entonces podríamos aprovechar de esta suerte de incertidumbre, ignorancia que nos produce el virus, porque nadie sabe cómo vamos a terminar, para tomar esa perspectiva imparcial y más justa. Tenemos que aprovechar de esta incertidumbre de saber que podemos ser la próxima víctima. Porque, volvemos a decir, para el virus todos somos iguales. ¿Por qué les digo que también está alentada por la reacción que vimos? Porque, ¿qué sucedió cuando apareció el virus, cuando se expandió? Muchos debieron tomar decisiones inmediatamente. Y la solidaridad surgió como una reacción espontánea, más allá de cualquier normativa. Es que sabíamos que sin solidaridad o colaboración, el daño que provocaba el virus no se iba a poder contener. Por eso nació espontáneamente. Porque indefectiblemente lo que hacía uno afectaba al otro. Entonces así es como vimos alentadoramente algunos países colaborando unos con otros, con los insumos, a líderes de diferentes partidos políticos actuando en cooperación y coordinación, a profesionales reconvirtiéndose y tratando de elaborar elementos esenciales, a vecinos ofreciendo ayuda, a jóvenes ofreciendo ayuda a adultos mayores, iniciativas interreligiosas, en fin, gran parte del mundo decidió poner en el centro la vida humana. Y el principio pro homine o pro persona de fuerte valía en el derecho constitucional y el derecho internacional de derechos humanos guió la acción de la gran mayoría. La salud, como bien protegido, adquirió una dimensión pluri o supraindividual, erigiéndose en un bien colectivo. Naciones Unidas señaló en este contexto que las personas y sus derechos deben ser lo primero, y que los derechos humanos pueden y deben guiar la respuesta y la recuperación ante el COVID. Como vimos, la respuesta solidaria fue espontánea. Se reinstauró el principio de solidaridad propio del carácter social de la naturaleza humana como principio rector, no solo a nivel teórico, sino también a nivel práctico. Se implementó. En la Argentina, como en otros países, existe una concepción generalizada de la solidaridad
como un valor positivo, como un estándar moral. Y esta solidaridad sabemos que es condición para el bien común. Cuando estos principios se incorporan a la normativa, la efectividad de los principios se acrecienta y contribuyen a mejorar la justicia social y económica. También esto se vio reflejado, como les decía yo, no solo la solidaridad en la práctica, sino también en normas. El principio de solidaridad está en nuestra Constitución Nacional, no está consagrado expresamente, pero sí implícitamente. Y la raíz constitucional está en el artículo 16, que establece que la exclusión de cualquier tipo de prerrogativas, es decir, de privilegio, situación de excepción injustificada, como así también la vemos, que en la obligación de afrontar las cargas públicas. Y es más, llega la Constitución hasta exigir entregar la vida por la patria. Nuestro máximo tribunal también considera al principio de solidaridad inserto en el marco y las pautas propias de la justicia social, y como la primera y fundamental exigencia por parte de quienes forman parte de una determinada comunidad. ¿Para qué? Para contribuir al mantenimiento y estabilidad del bien común. En función de esto, la vida en sociedad impone, entre otros, el deber de solidaridad, y ni la vida humana, ni la integridad física, presupuesto de todo derecho, pueden ser afectados. Además de la Constitución Nacional, el principio de solidaridad también lo vemos en normas internacionales. También lo vemos en gran cantidad de áreas del derecho. Lo vemos en derecho de familia al exigirse alimentos, lo vemos en el derecho a la seguridad social, en el que el más fuerte tiene que asistir al más débil. Y también se fue trasluciendo, como les decía, en normas en este periodo. Argentina ya en diciembre tuvo la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en el marco de la emergencia pública, donde estableció, entre otras cosas, un impuesto no muy querido, pero bueno, es el impuesto para la Argentina inclusiva y solidaria. En definitiva, el principio de solidaridad está claramente reflejado en algunas normas. Otras normas también lo siguieron, se siguieron basando en este principio. Y tuvieron bastantes reacciones contrarias también. Algunas cuando se opusieron a los despidos, algunas normas que se opusieron a los despidos, otras a los desalojos, otras que se opusieron a la suspensión de cortes por falta de pago de servicios como luz, gas, agua, etc. Ahora bien, lo que yo les decía es, la solidaridad excedió las fronteras nacionales. Ante una realidad mundial de una pandemia que deriva las fronteras, también este principio de solidaridad adquirió una amplitud universal. Y cuando el consenso en los valores se extiende mundialmente, la promoción de la dignidad humana como valor inalterable alcanza también esa dimensión. Como advierte el escritor israelí Yuval Harari, la falta de solidaridad global, él agrega el liderazgo, representa un peligro inmenso para la humanidad. Él dice a nivel político y económico, yo agrego a nivel social y existencial. Vir, ¿te estarían quedando unos 4 minutitos? 2 me alcanzan. Bien. En este sentido, Naciones Unidas considera como deber dar una respuesta ante el COVID global a gran escala, coordinada e integral. Entonces, en esta línea de ampliando el principio de solidaridad a nivel mundial y en esa escala, es lo que las Naciones Unidas nos está aconsejando. Por ello, y concluyendo, por esto y todo lo que les dije, considero que la pandemia es una oportunidad, porque no hay margen para individualismo cuando la existencia está en juego. Porque tenemos que aprovechar haber sido conmovidos y alertados por una realidad que alteró totalmente nuestra realidad cotidiana, en forma impensada. Es una oportunidad para reflexionar, adoptar y mantener acciones positivas y más justas, para internalizar nuestra responsabilidad por el bien común, sin límites territoriales porque la realidad los traspasó,
y sabiendo que solamente respetando los derechos humanos alcanzaremos soluciones más justas para la emergencia de hoy y la recuperación de mañana, como dice la ONU. Y sabiendo que el principio de solidaridad que se encuentra inserto en el marco y las pautas de la justicia social, como nos decía Eulalia, solamente la paz puede conseguirse con justicia social. Y cuando todo termine, entonces, no solo tengo el anhelo de que seamos más solidarios, sino que les planteo el compromiso, como personas de derecho, de velar por la concreción del principio de solidaridad y de los derechos humanos. Gracias. Impecable, Vir, maravilloso como siempre, genial, muy bien 10, así todos acá me están dando muy bien 10, brillante, gracias Vir. Bueno, insisto, vayan anotando porque se nos viene un debate, miren que acá cada uno se está poniendo en unas posiciones espectaculares, me encanta. Bueno, mientras el presi le va a dar la palabra a don Francisco Rodríguez Aurelio, yo lo voy presentando. Nuestro querido Francisco, bueno, sabemos que es licenciado y sociólogo por la Universidad de Chile, es magíster en Dirección de Marketing por la Diego Portales y máster en Marketing Digital digital de la Pompeu Fabra, pero por sobre todas las cosas es decano, nada más y nada menos decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Autónoma de Chile. Bienvenido entonces, Francisco, te estaríamos escuchando. Fíjense el título, ya con el título, otro que nos impacta, una mirada a la paz social y gobernabilidad en la sociedad chilena previo y durante la pandemia del COVID-19 en pleno estallido social en Chile. ¿Qué temazo, Francisco? A ver con qué nos impactas. Gracias, profesora Lescano. Un saludo a la distancia a todos y cada uno de ustedes. Agradecimiento a Silvia por su preocupación permanente en este encuentro. Estuvo siempre motivándome, asesorándome. Agradecer al doctor Rabinovich por la invitación y también por su trabajo incesante en favor de todos nosotros. Agradecer la invitación a exponer a este segundo encuentro de Foro Universal para Paz. Para mí es un honor participar en este encuentro digital donde se conmemora a un grande de Argentina, el doctor Carlos Saavedra Lama, connotado jurista argentino y diplomático, servidor público, activista por la paz, lo más importante, y finalmente premio Nobel en 1936 y rector de nuestra casa de estudio, la Universidad de Buenos Aires. Antes de entrar a un relato, los quiero invitar a observar en términos empíricos una realidad de una sociedad como es la chilena, a través de 4, yo diría, consideraciones generales. Miremos lo que voy a relatar en base a la cohesión grupal. Los sociólogos decimos que frente siempre a un ataque externo se produce una cohesión grupal en la sociedad. En el relato vamos a ver si esto se ha producido o no. Un segundo elemento importante es la gobernabilidad, tan importante para administrar una sociedad, para administrar una pandemia, para administrar una crisis. Los invito a revisar 4 pilares fundamentales, o 3, mejor dicho, fundamentales que deben darse para que exista gobernabilidad. Me estoy refiriendo al poder de la fuerza, me estoy refiriendo al respaldo de la ley, me estoy refiriendo al consenso ciudadano. Un tercer elemento que me gustaría que ustedes pudieran apreciar, que dice relación con el cambio de la comunicación política. Estamos dejando atrás la era contemporánea de la comunicación de masa y estamos entrando a una era de la información, de la comunicación de redes. Y finalmente, revisar algo tremendamente importante, cómo a lo mejor la sociedad en general, no los expertos ni los activistas por derechos humanos, no logran apreciar la violación a los derechos humanos en tiempo de pandemia. Esa es la invitación que hago, estos 4 elementos tan importantes, que lo pudiéramos revisar en este relato, y les voy a comunicar, les voy a informar los acontecimientos pre-pandemia y pandemia en nuestro país. Entrando en materia, voy a intentar exponer acerca de la paz social y la gobernabilidad en mi país, Chile,
a través de un relato empírico de hechos acaecidos en los últimos tiempos y que han marcado un antes y un después del 18 de octubre del año pasado. Ese día viernes me encontraba fuera de mi país, precisamente en la Universidad de Buenos Aires, cursando el segundo módulo del doctorado en Derecho. Lo que miré por televisión argentina era el rompimiento de la paz social, una protesta multitudinaria de rebelión ciudadana que reclamaba por la sociedad justa y por un Chile mejor. La gente se rebelaba en contra del poder político ensimismado en un liderazgo clásico, malamente concentrado en el poder por el poder, ajeno a asegurar una sociedad justa, con seguridad y en paz. La gobernabilidad del país se sostenía solo en un aguante silencioso del pueblo chileno, que veía dilatarse el gobierno tras gobierno que añoraba una justicia social y la mayor participación de desarrollo del país, que indicaban por décadas los indicadores macroeconómicos a la espera de un presente y un futuro mejor. La gobernabilidad país tenía y tiene dos dificultades que son históricas. La primera dificultad es el cuestionamiento de la legitimidad del origen de la Carta Fundamental. No obstante, entre 1989 en Chile y 2005 fue reformada en más de 30 veces. Y la segunda dificultad de la gobernabilidad es que no hay consenso en el pacto social que está plasmado en esa Constitución Política del Estado. Sin legitimidad de la ley y sin el consenso social, la gobernabilidad del país no es sustentable. Volviendo al liderazgo político, el no cumplimiento con el compromiso de la consecución del bien común, por el contrario, el bien de algunos pocos, faltando así al mandato constitucional de igualdad ante la ley y el abandono a la ciudadanía que los elige para mantener la paz, la justicia social, el progreso, hace insostenible la gobernabilidad. Todo esto merma la legitimidad de la autoridad en ejercicio en los poderes del Estado, que da paso a la crisis de representatividad que hoy estamos viviendo en Chile. En consecuencia, no es extraño que el plebiscito de este año prospere una constituyente sin parlamentario incorporado. No habrá paz social sin bienestar de las personas. No habrá paz social sin gobernabilidad. Y no habrá gobernabilidad sin paz social, que asegura el desarrollo sostenido y el reparto equitativo de la riqueza. No habrá paz social sin consenso social que garantice los derechos propios de las personas. La paz social se sostiene en un Estado de Derecho que respeta los derechos humanos inherentes a la dignidad de la persona humana. El escenario en Chile, antes de la pandemia del COVID-19 de público conocimiento, era propicio para la afectación de la paz social y la gobernabilidad país. La narrativa instaurada por los medios de comunicación y la clase política ha tenido eco en las universidades, en los trabajos, en la calle, en las redes sociales, que ven que la solución a todos los problemas de la sociedad chilena parte desde una nueva constitución política que plasma un nuevo pacto social consensuado por todos los chilenos. La constitución política del Estado no es otra cosa que la formalización de este pacto social. No obstante, la ciudadanía con mayor escepticismo espera soluciones ahora ya a todos los problemas de arrastre por años, con sus demandas múltiples que, por cierto, la Constitución Política del Estado no es la encargada de hacerlo. Este escepticismo de la gente en Chile se refleja claramente con la apatía electoral observada en los últimos 4 comicios presidenciales, que fueron mermando la legitimidad de la autoridad elegida sin mayor cuestionamiento por los medios de comunicación y la clase política. En la actualidad, la gobernabilidad quebrajada por la ilegitimidad de la constitución política y accionar de la clase política se acrecienta con el disenso entre gobierno que tiene minoría en ambas cámaras y el poder legislativo. Esto gatilló más aún la incapacidad de la respuesta eficaz que debe tener un sistema político sobre las demandas sociales. Ejemplo de ello, el gobierno al término de la mitad de su periodo, en 256 promesas legislativas, solo cumplió el 25% de ellas al 100%. Y 133 tuvieron 0 avances. La gente cansada de los abusos generalizados
de todos quienes ostentan mucho o algo de poder, una especie de cultura del abuso inserto en la sociedad, se revela y sale a la calle a protestar, despertó Chile, un eslogan que refleja genuinamente el estallido social. Podría estar un día completo describiendo los abusos masivos a toda la sociedad chilena que han soportado. Desde la colusión de precios, por años de productos esenciales como el papel higiénico, medicamentos, el pollo, etc., la desigualdad del salario reflejado grotescamente en las dietas parlamentarias que superan 29 veces el sueldo mínimo de un trabajador. Lo agravante es que el propio Parlamento define y legisla sus propios ingresos. Son innumerables los abusos, difícil de detallar en breve tiempo. Algunos atentatorios contra los derechos humanos del artículo 7º de la Declaración Universal de las Naciones Unidas, como la discriminación de la obligatoriedad a cotizar la previsión social sin tener la libertad de elección a los que ingresan por primera vez al campo laboral. Del abuso, la gente se ha visto expuesta a expresiones de burla de la autoridad de gobierno, jefes de servicio y ministros de Estado, con comentarios como ante las alzas del Metro de Santiago, manifestar que la gente, quien madruga puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. Del abuso a la burla y de la burla al fraude, iba encendiendo más la indignación de la gente, mientras las demandas sociales se hacían esperar. Millonarios fraudes se denunciaban con las Fuerzas Armadas y de orden, específicamente Carabineros y Ejército, por 36.000 millones de dólares. Cabe señalar que todo esto no es nuevo en las sociedades. Todos lo han vivido a través de sus historias. La diferencia de hoy es que la nueva era de la información, entre otras cosas, ha cambiado el paradigma de la comunicación política de masas a una comunicación política de redes sociales, donde el emisor tradicional en manos de grupos de poder imponía la temática política. En cambio, se empeora la ciudadanía con una comunicación directa entre ellos y de gran poder de convocatoria a través de un solo tic de la red social. Hoy día, el receptor, que era la sociedad, la gente de la calle, que recibía siempre esta comunicación política a través de un emisor que obedecía a los grupos de poder, ha cambiado ese paradigma. Hoy día la gente tiene la facultad y tiene la posibilidad de comunicarse directamente a través de redes sociales y con un solo tic poder, por ejemplo, como en Chile, poder juntar 1.200.000 personas en poco tiempo. Además de lo señalado, debemos concordar... Francisco, disculpa, ¿te estarían quedando unos 4 minutitos? Bien, ¿hasta dónde lleguemos con esto? Además de lo señalado, debemos concordar que la masiva diaria convocatoria en todas las manifestaciones del estallido social en Chile, realizada entre 2019 y 2020, se facilitó por el cambio de paradigma que se ha venido fraguando desde la masificación del Internet a los usos de redes sociales. En consecuencia, por esta en Chile se produce la histórica marcha de más de 1 millón de personas que tomó las calles de Santiago. La gota que rebasó el vaso fue la alza del Metro de Santiago. Después de todo esto, Chile estalló y la paz social se alteró. Es así como define el Papa Juan Pablo II, la paz es obra de la justicia, por ello es necesario mejorar la calidad de vida, pues la paz y la justicia caminan juntas y juntas deben ser promovidas. Además de la pandemia del COVID-19, podríamos decir que rebotan otras pandemias, como la pandemia de la violación y la pandemia de la violación de los derechos humanos, la violencia y la violación de los derechos humanos. El gobierno, como la situación en la que concurren un conjunto de condiciones desfavorables para la acción del gobierno, acude a la ley y a la fuerza pública para contener la rebelión. Utiliza 2 componentes de 3 para lograr la gobernabilidad. Voy a saltar bastante lo que les quería exponer para llegar un poco más adelante a hablar que el 3 de marzo el Ministerio de Salud confirma el primer caso de coronavirus en Chile. Con anterioridad en el mundo del virus del COVID-19 había llegado a 85 países del mundo. La gobernabilidad se restablece, la gente legitima la autoridad sanitaria, donde le da el respaldo al gobierno a través de acatando las medidas sanitarias. Ahí podríamos decir que se produce la cohesión grupal que estábamos hablando, de acuerdo a
un ataque externo, en este caso una epidemia como el COVID-19, en que la sociedad se logra nuevamente unir, se logra respetar la autoridad y reaparece la gobernabilidad. El gobierno aplica la ley y declara estado constitucional de catástrofe el 22 de marzo de 2020. El gobierno decreta toque de queda en todo el país ante la pandemia del coronavirus y las Fuerzas Armadas y de Orden controlan el cumplimiento de la medida administrativa y pasa a la vez a cumplir tareas de apoyo a la autoridad sanitaria en traslados vía aérea a pacientes infectados en estado de gravedad en búsqueda de respiradores mecánicos a ciudades no aún colapsadas por enfermos graves. Para finalizar, así lo siguiente. Bajo la epidemia sanitaria rebrota otra epidemia, la violación de los derechos humanos. Esta vez amparado por la ley, sobre pretexto de cuidar la salud de la población, las medidas de restricción, de desplazamiento de toda la población que atenta con el derecho humano fundamental a circular libremente en el territorio de un Estado. Se agrega otra violación a los derechos humanos, que es la discriminación por edad. Ante la ley, más de 800.000 adultos mayores se les confina sin poder salir a la calle durante 5 meses y medio. Ante la cesantía, producto de la pandemia y el confinamiento, en el acuerdo con parte de la oposición inicia un plan de ayuda económica de emergencia. La pandemia del COVID-19 nuevamente articula un consenso social entre el gobierno y oposición que la ciudadanía aprueba. Para el 25 de octubre de 2020, los partidos políticos acordaron cambiar la fecha del plebiscito debido a la emergencia sanitaria. Lamentablemente no tengo todo el tiempo. Un minutito, Francisco, ¿puede ser? Sí, solo concluir que podemos apreciar que a través de los hechos empíricos, la crisis que se está viviendo en Chile y con toda seguridad en muchos países de la zona, donde la paz social se quebranta, la incertidumbre del país nos agobia, los derechos humanos son violados, lo peor que en muchos casos sin asombro de la gran mayoría de la sociedad, donde la gobernabilidad pasa necesariamente por un nuevo pacto social, donde debemos hacer conciencia y buscar las voluntades que estén dispuestas a contribuir una sociedad desde los cimientos que nos una y que no nos separa. Muchas gracias. Brillante, brillante, Francisco, gracias. Son temas que se dan una idea, está clarísimo que dan para 2 horas cada uno, ¿no es cierto? O sea, la finalidad también de estos encuentros es hacer más una apertura que un cierre, es tirar las líneas generales de donde cada uno está mirando y todo este conflicto, porque cada uno abordó la paz en este contexto desde una mirada muy concreta, muy jugada, y lo único que va a hacer es una invitación para compartir un poquitito de tiempo todos juntitos acá y principalmente que se lleven a sus vidas estas miradas para pensar y avanzar un poco, ¿no es cierto? Acá el señor Presi quiere la palabra para pasarle luego a la Presi ya, porque acá hay Presi honorario, Presi sin honorarios, acá tenemos Presi. Entonces ahora le tendremos que dar la palabra, si me permite, Presi honorario, a nuestra querida Silvita, nuestra amada y adorada Silvita, la mente de todos estos encuentros por la paz, que tiene unos mega anuncios. Silvi, ¿querés arrancar con los anuncios? Sí. Hola, muchas gracias, doctora Verónica. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la presencia, a todos los queridos profesores y profesoras, a todas las compañeras y compañeros y a todos los colaboradores y colaboradoras. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Rabinovich, nuestro querido maestro, director del programa, y también nuestro presidente honorario, que siempre nos motiva y que nos acompaña en todas las actividades que emprendemos. Quería también agradecer a las autoridades de la facultad, el decano Alberto Bueres, al vicedecano Marcelo Gebar, a la secretaria académica Silvia Nona, al subsecretario Lucas Bettenford, al director de posgrado Leandro Vergara, al Departamento de Ciencias Sociales, a cargo también del doctor Rabinovich, y la vicedirectora Andrea Gastrón, a la secretaria doctora Isabel González Nieves, y a nuestra querida coordinadora de este evento, la doctora Verónica Lescano Galardi, y
a todos los colaboradores y colaboradoras de siempre, a Bruno y a Gonzalo también. Quería agradecer asimismo y felicitar a cada uno de los conferencistas que han expuesto en ambas sesiones, en la del pasado 26 de agosto y en el día de hoy: Francisco Corral, Silvana Ribeiro Pereira, Boris Santander Cepeda, Hidale Yolima Carillo Pérez, Francisco Rodríguez Auré, Ana Eulalia Salgado Córdoba, Gustavo Calcado, Birna Bergoglio y Rubén Burgos Acuña, que me acompañan en esta presentación y en estas palabras también. Quería decir que las referidas conferencias han sido dedicadas a todos los integrantes de la comunidad académica extendida, a sus familias y a las demás personas que están o han pasado momentos difíciles producto de la pandemia y que nos solidarizamos con todos ellos. Queremos expresar que con relación al COVID-19, este foro adhiere a los lineamientos expuestos y declarados por ONU y sus organismos. También que en medio de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, la virtualidad vemos que ha adquirido suma importancia y ha permitido a este foro continuar su desarrollo de actividades, por cuyo intermedio muchas personas han podido participar en ellas. Y a partir de estas reflexiones generadas por la situación de pandemia, el Foro Universal para la Paz, doctor Carlos Saavedra Lamas, se propuso la redacción de un documento titulado Paz, Salud y Justicia, en forma inclusiva, el cual, acompañando la dinámica de los acontecimientos, anunciamos hoy. Está en proceso de avance y se dará a conocer en el futuro. De tal forma, damos así continuidad a nuestro anhelo de seguir trabajando en procura de la paz a cada paso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Silvia, como siempre, brillante, y otra puerta más abierta a la armonización, ¿no? Porque creo que si hay algo que ha quedado clarísimo en las presentaciones que nuestras amigas y amigos han hecho, es la complejidad, la alta complejidad que estamos teniendo en esta realidad que nosotros como gente de la ciencia analizamos y no terminamos de llegar porque estamos viviendo. Yo me acuerdo cuando poco tiempo, 20 de marzo, 22 de marzo, había arrancado el aislamiento aquí obligatorio en Argentina, preventivo y social, y en un foro que estábamos teniendo académico interno surge la pregunta, bueno, ¿qué reflexiones podemos hacer? Yo me acuerdo que todos como que saltamos y dijimos, pero ¿qué vamos a reflexionar si ni siquiera arrancamos en lo que vamos a vivir? Entonces es muy difícil reflexionar cuando uno lo está viviendo, pero sí tomo un poco la idea que tanto Gustavo, Silvita, Ricardo, como siempre porque va a la cabeza, Birna, Eulalia, plantearon, y que también plantearon el miércoles pasado, que es, estamos frente a un desafío y también estamos frente al desafío de tener que tomar una decisión. La decisión va a ser qué signo de alguna manera le vamos a dar a esta contingencia, este avasallamiento que estamos sintiendo. Si vamos a apostar por la paz, por los derechos humanos, por las dignidades fundamentales, por el respeto, por estos principios de solidaridad, ¿vamos por ese camino? ¿O lo único que vamos a hacer es radicalizar posiciones excluyentes, posiciones que desintegren y que van claramente en contra de lo que es la propuesta del foro y la propuesta de lo que es el programa de Ricardo y todo por donde pasa Ricardo? Yo creo que si a mí me dijeran, yo voy al psicólogo y me dicen, a ver, en Asociación Libre, yo te digo Ricardo Rabinović Berman, ¿qué se te viene? Y yo lo primero que digo es integración. Porque él en todo momento integra, es su gran problema, la integración, ¿no es cierto, querido maestro? Entonces ahí estamos, ¿no? Esta pandemia que él dice, esta de la pandemia, esto es una peste. Bueno, hagamos la gran Camus y la gran Ferreira, vamos por la peste, no hay problema, hablamos de lo mismo, algo que nos está topando y no nos permite manejar nuestro universo, nuestra realidad. Frente a eso, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si les parece, y si acá los dos precios que tengo, porque tengo un precio al lado y otra ahí al ladito, todos me rodean autoridades, si les parece, ya estaríamos sobre las 19. Perdón, querida profesora,
me parecería interesante darle una oportunidad de unas palabras al querido Rubén Burgos, Impecable. que está esperando. Gracias, director, por su pase. Y dos palabras para no quitar mucho tiempo a las preguntas. Agradecer a Silvia su preocupación para que este foro resulte y tomándome un poco del desafío de Virna en el sentido de que nos comprometamos como hombres y mujeres de derecho a la paz, a lo que le da nombre a este foro, y recordando a quien inspira este foro, a Carlos Saavedra Lamas, nos dijo o dijo alguna vez: no hay verdadera paz si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad. Así que creo yo que ese es el desafío para salir, si es que logramos salir de esto, salgamos mejor de cómo nos encontró. Muchas gracias a todos y a todas. Maravilloso, Rubén. Entonces, con esas palabras que son más o menos lo que para donde yo iba, si quieren, les parece, abriríamos el debate, levantamos las manos y ¿vieron en reaction, ahí abajo en reacciones? No, ahí eso es para aplaudir, para que levantar la mano no sirve eso porque no da orden de prioridad. Para levantar la mano hay que ir a participantes, abajo debajito a la derecha, están 3 puntitos suspensivos, ahí se pone y dice alzar la mano. Entonces eso sirve porque eso da prioridad. Ya tenemos la mano entonces alzada por nuestra querida amiga, la profesora doctora Tania Mota de Oliveira. Tania, adelante. Un gusto, felicito a todos. La verdad, me encantó el dicho de doctora Eulalia Salgado. Entonces, yo tengo como una alumna de la UBA y de Girona, por supuesto, angustias. Entonces, pregunto a doctora Eulalia, como soy humanista demasiada, ayer habló el Papa, que tenemos que tener perdón de las ayudas de los países de América Latina y los pobres, etc. Te pregunto, profesora, doctora, ¿esto es el camino? Si tenemos políticos corruptos, una gente que lamentablemente los populistas que no están preparados para votar, solamente perdonar las ayudas económicas es todo. Gracias. Eulalia. Bien, es una pregunta difícil de contestarla. No creo que se puede optar por un solo camino. Hay que descubrir y construir múltiples caminos. Por un lado, puede estar las precisiones de tipo moral, los principios, la axiología, el perdón, la solidaridad, la generosidad, pero tiene que ir junto con la legalidad que dé fuerza de obligatoriedad a lo que se deba hacer para solucionar los problemas de inequidad que nos rodea, o los problemas de las guerras o de la insalubridad, en fin, todas las lacras sociales que están dentro de nuestra sociedad palpitando y que las sentimos muy cerca de nosotros. La iglesia, las organizaciones sociales, la ONG, los movimientos de base, tienen que conciliar posiciones de ir todos en una misma dirección, porque si siempre vamos divididos y buscando lo que nos separa, no creo que vamos a alcanzar el puerto. Hay una frase que me parece adecuada, fue de Einstein, que dice: los seres humanos somos buenos para construir muros, pero fallamos cuando debemos construir puentes. Y yo creo que esos puentes
tenemos que construirlos desde nuestras individualidades y nuestras diversas formas de pensar y de las distintas ideologías y enfoques que podemos dar a los problemas. Muchas gracias. Si te parece, Verónica, tenemos la palabra pedida por nuestro querido amigo Alcides Bermúdez Garzón, a quien le pedimos, por favor, que las preguntas sean breves. Y entonces, adelante, Alcides, puedes activar micrófono. Alcides, por favor, si te sacas el muteo. Es que yo se lo estoy sacando ya, lo tiene que activar él. Activarlo. Sí, pero no lo está activando. Bueno, si él no lo reactiva, no podemos hacer nada. Y pasa otro. No tenemos otra persona con la palabra pedida por ahora. No tenemos ninguna otra palabra pedida por ahora, querida Verónica. Bueno, intento entonces una yo vez puedo más. Preguntar. Claro. Usted. Bueno. Espere. A ver si, espere. Alcides ha conseguido activarlo. Se Escuchamos, salvaron. Alcides. Salvaron. Alcides dijo: voy a salvar a la humanidad. Lo escuchamos, Alcides. Bueno, pues no lo escuchamos. Creí que lo escuchábamos, pero no lo escuchamos. No sé qué le pasará. Yo no lo estoy, a ver, para que... A ver, ahí lo tengo de vuelta, había desactivado el audio, se lo vuelvo a dar, a ver. Dale, Reactive el audio, Alcides. No hay caso. Alcides, toca el unmute. No hay caso. No. Bueno, dale, pregunta vos y si le vuelve, yo te lo paso. Bueno, no se pudieron salvar, de la ley de la vida. No, yo quería compartir, como es una pregunta para los cuatro, así que cada uno se manda el que quiere primero. A ver, yo lo que veo es si estaríamos como pensando correctamente, ¿no? A ver, es muy difícil lo que les voy a decir, porque yo no lo tengo tampoco tan clara, pero ya que son tantos países, tantas experiencias, nosotros nos estamos y digo nosotros como el grupo que estamos acá, nosotros estamos observando que frente a este conflicto y toda esta vulneración de derechos es indefectiblemente preciso repactar. Tenemos que este consenso que habló Francisco, este consenso social, la gobernabilidad, o sea, tenemos que reformular las bases de la institucionalidad política. Y en esa reformulación, indefectiblemente, la voz de la sociedad es como la protagonista, debería ser la protagonista. Ahora, eso sería como un deber ser, porque la realidad es que cuando nosotros vamos a cada una de las experiencias concretas y hablamos no solamente de lo que se comentaron hoy, sino de la clase del encuentro pasado, estamos viendo muchas tensiones internas en cada uno de nuestros estados, particularmente en lo que es la aplicación del poder político y la toma decisional política, y eso entra en claro choque con la sociedad. Este tema famoso, y yo porque en el grupo justamente cuando tuvimos en julio con Francisco, con Silvi, con Gustavo, se planteó el tema de, por ejemplo, plantear 5 meses de aislamiento obligatorio para la gente de más de 75 años. Cuando eso se quiso aplicar acá con lo de 70, acá saltó todo el mundo, se tuvieron que hacer para atrás. Con lo cual, también yo digo, en cómo hacemos para pensar una integración jurídica latinoamericana, transoceánica, que incluyan desde Angola, Europa, lo que sea, pero cómo hacemos para pensar y compatibilizar tantos intereses disímiles a la hora de la toma decisional política. Pero porque nosotros planteamos, debemos tener principio de solidaridad social, ley Estado de equidad, los derechos humanos, pero nosotros lo vemos como un deber ser, como que asumimos que todos los que titularizan la toma decisional lo tienen. Ahora, cuando llegamos a los casos prácticos, les digo cómo fue. Esto en otro encuentro que hicimos internacional, que estuvo Ricardo con Carlos Mario, que fueron los que lo coordinaron, a través de la de Antioquia de Colombia, una de las chicas que planteó un tema, una penalista, que planteó en Ecuador, que por ejemplo
frente a la situación donde el poder público se encuentra que las cárceles están totalmente tomadas de gente y no saben ya qué hacer con los que violan el aislamiento, entonces prefieren golpearlos o hacerle lesiones físicas y con eso resolver o equilibrar de alguna manera las fuerzas de poder político. Entonces, ¿cómo hacemos desde un foro de la paz para pensar una compatibilidad, una integración jurídica más o menos coherente con los principios que sostenemos? ¿Por dónde ustedes lo estarían viendo? No sabe, no contesta. Tienen la palabra, tienen el micrófono, adelante. Parece que su pregunta ha sido demasiado. Yo te voy a decir, digamos, poniéndome en el lado de abogado del diablo, la verdad es que lanzaste un misil nuclear y lanzaste un misil nuclear cuando quedan 7 minutos útiles. Bueno, y se pero lo vos sabés que lanzaste yo no puedo a los conmigo. 4. Se lo lanzaste a los 4, para como se no lanzaste un misil nuclear, lanzaste 4 misiles nucleares. Pero vos sabés, Ahí, es mira, así. Francisco Es así. quiere hablar, pero no reactiva el audio. Este es amigo de Alcide. A ver, ahí. Listo, Francisco. Ahí, dale, el sociólogo, la visión sociológica, a ver cómo es esto. Hable Francisco. Sí, bueno, realmente no existe una respuesta única. Las sociedades, aun cuando sean latinoamericanas, tienen distintas problemáticas, distinto nivel de desarrollo. No hay una respuesta concreta, pero yo quiero plantear lo que escuchábamos en algunos módulos del doctorado, justamente lo que decía el doctor Rabinovich, que tenemos que ir transformando en activistas de la defensa de los derechos humanos. Yo creo que el tema de los derechos humanos no está internalizado como debería estar, digamos, no solamente en la gente común, sino que en la clase política. La clase política no es pro derechos humanos, se sirve de los derechos humanos, que es distinto. Entonces el trabajo es un trabajo profundo de cimiento a la sociedad en que deberíamos con mayor fuerza ver cómo los derechos humanos se transforman hoy día el traslado de la academia a la sociedad. Francisco, yo estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo contigo, y sinceramente me encantaría que la primera medida de reconocimiento y sensibilización por los derechos humanos de la clase política consistiera en reducirse los salarios, los legisladores y demás integrantes de la clase política, y no estar mirando de una manera absolutamente obscena a los pobres trabajadores y trabajadoras que están perdiendo todo y no haberse reducido un centavo de sus emolumentos y no mostrar a la hora, porque es maravilloso hablar. Hablar es gratuito y no se paga impuesto por hablar. Y eso es maravilloso. Pero a la hora de la verdad, en la mayoría de nuestros países no se han tocado medio centavo de unos salarios absolutamente fuera de todo sentido y de toda medida, y también jubilaciones de privilegio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, está muy bien mirar al pueblo en el gráfico que tú mostrabas recién de la diferencia de cuántos sueldos de Chile equivalen 26. A un sueldo. Bueno, nosotros tenemos en Argentina personas que están cobrando jubilaciones que son absolutamente un insulto al trabajador y a la trabajadora argentina. El dinero que estamos pagando a los legisladores, a altos magistrados, etcétera, 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 a gobernantes. Y muchísimo escuchamos hablar de que los derechos humanos, que la solidaridad, que aquí, que allá y lo demás aquí, y no nos tocamos un centavito el sueldo. Entonces, a eso es a lo que voy, exactamente, voy a eso, porque nosotros en estos foros académicos estamos todo el día hablando del deber ser, pero después cuando lo bajamos a la realidad práctica, los que hacen la toma decisional política no están en nuestro universo. De eso estoy hablando, exacto, que es lo que dice Francisco y Ricardo, educar a la clase dirigente y política concientizándola es lo mismo que nosotros, porque si no son dos mundos separados. Sí, y lo otro que habría que acotar, Argentina lo tiene, ¿cierto? Aun cuando hay tratados internacionales que obligan a los países a que la Constitución respete, digamos, estos tratados internacionales, la clase política ha demostrado que solo entiende con la ley encima,
solo entiende cuando hay coerción, solo entiende cuando hay rebelión. Por lo tanto, hay que plasmar en la Carta Fundamental no solamente los estados de excepción para poder tener gobernabilidad y salir adelante de una pandemia, sino que también las limitantes que tiene esos estados de excepción en relación a los derechos humanos. Y ese es un tema que Chile debería afrontarlo ahora con esta nueva constitución que va parte de una hoja en blanco en adelante, en que deberíamos tomar, porque la ley en el fondo norma, ordena, pero también es coercitiva, digamos. Y hay sectores como la clase política que históricamente ha mostrado que funciona más con la coerción que con el convencimiento. Es absolutamente verdad. Berta, si puedes reactivar audio y hacer una rápida pregunta, te pasamos entonces la palabra. Adelante. No te estamos escuchando, Berta. A ver, inténtalo nuevamente, por favor. Hoy estamos con mala suerte con los La micrófonos. Ahí, Ahora, a ver, ahí. vamos, sí. Para la profesora Virna, profesor Rabinovis, ¿cómo garantizar que esa propuesta de la ONU de ampliar el principio de solidaridad a gran escala permanezca? Porque si hablamos de justicia social y solidaridad, no es lógico que se reduzca a una época de excepción, sino que tiene que ser una construcción permanente. Entonces, ¿cómo garantizar que esa propuesta se mantenga? Sí, yo, sin caer en idealismos, lo que dije que era consciente de que la solidaridad es un proceso. Lo que sí propuse es seguir el impulso en ese proceso y en esa dirección de seguir poniendo en el centro a la persona humana. Y como decían recién, la solidaridad, extenderla, que recién cuestionaban a las autoridades, también como ciudadanos, si nosotros practicamos la solidaridad, vamos a exigirla como ciudadanos a nuestras autoridades. Yo no soy autoridad, como muchos seré funcionaria pública, pero, y tampoco tomo decisiones ejecutivas. Lo que quiero decir es que si como ciudadanos las ponemos en práctica y generamos esa conciencia, como ciudadanos seguramente las vamos a exigir a nuestras autoridades. Y probablemente logremos cada vez más tratados. Hay muchas normas internacionales que nos promueven el ejercicio de esa solidaridad. Entonces lo que yo digo es, ya es una conciencia mundial y generalizada, en diferentes ámbitos. Entonces, creo que en esa línea, si seguimos ampliando esa línea, la dirección va a ser inevitable. Pero lo que no tenemos que perder es el fin y el foco. Y esa era la propuesta. Todo no lo vamos a poder lograr. Verónica nos pedía un plan, y yo dije, ¿un plan? ¿Cómo hago un plan? Solamente vamos de a poco. Pero creo que vamos orientados y que esta es una oportunidad para seguir el impulso y no perder de vista eso. Bien, bien, impecable. Ya, señor, entonces, presidente honorario, doy cumplimiento al deber que usted me ha delegado en entregar 19:45, le entrego el espacio y haga ya toda esa magistral clausura que siempre nos da a todos nosotros. Oh, muchísimas gracias. Lo primero que voy a hacer es agradecerte y felicitarte, porque siempre los eventos que has coordinado y que sigues coordinando son siempre maravillosos, aparte porque es muy importante la tarea de quien coordine. Fundamentalmente, sumarme a la felicitación a las 4 exposiciones que hemos tenido el día de hoy. Yo creo que hay un común denominador en estos 2 miércoles de optimismo. Y esto me pone bastante feliz, porque evidentemente un foro que está destinado a la promoción de la paz, querida Silvia, querido Rubén, tiene que ser optimista. Porque si vamos a ser pesimistas, más que construir la paz, vamos a construir la tristeza, la desazón.
el silencio. Pero creo que esto de que haya un optimismo y una esperanza y una oportunidad, como dijo la querida Virna, bueno, esto tiene que ver con construir la paz, ¿no? Ciertamente. Pero voy a ir más allá. Si no somos optimistas, cerremos las facultades de Derecho. Si no somos optimistas, cerremos las facultades de Derecho. Habría que incorporar en los exámenes de la carrera docente de las facultades de Derecho, habría que poner una cláusula. Usted es una persona optimista. Y si la persona responde, no, no lo soy, decirle, bueno, entonces no puede ser profesora ni profesor de Derecho, porque ¿para qué estamos en las facultades de Derecho? ¿Para qué son las facultades de Derecho? Y la respuesta, a mí me viene siempre a la cabeza una sola, porque el mundo es una mierda. Y la verdad es que si el mundo no fuera la mierda que es, si no tuviéramos tantos seres humanos que no tienen techo, que no tienen salud, que no tienen acceso a la salud, que no tienen acceso a la educación, que no tienen comida decente, ni comida, a veces ninguna, que no tienen agua corriente, que no tienen electricidad, que no ven futuro hacia adelante, Porque, a ver qué linda que es la Constitución que dice que queda garantizada la propiedad privada, pero solo tiene sentido para ti si tú puedes acceder alguna vez a la propiedad privada. Pero si la propiedad privada para ti es una novela de ficción científica, que la Constitución te garantice la propiedad privada no te sirve absolutamente para nada. Entonces, evidentemente, y lo mismo para todo lo demás, la salud, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en las facultades de Derecho seguimos estando porque creemos que el mundo se puede mejorar, porque soñamos con que el mundo puede llegar el día de mañana a ser un sitio donde la gente sea más feliz. Obviamente, se trata de construir con granitos de arena, Tampoco vamos a ver grandes cambios en nuestras vidas. Algunos de nosotros ya estamos en la etapa del vuelo en que el piloto anunció que se acerca el aterrizaje. Bueno, perfecto, pero nuestros estudiantes, nuestras estudiantes en los cursos, todavía esperamos que tienen por delante un largo vuelo. Y luego de ellos, si Dios quiere, vendrán los hijos de ellos y las hijas de ellos y demás, y seguiremos construyendo. Y si nos animamos a soñar, si nos atrevemos a pensar, como decía el gigante Paulo Freire, qué honra que tenemos que Paulo Freire salió de una facultad de Derecho, qué honra que tenemos que Paulo Freire salió de una facultad de Derecho. Viva Paulo Freire, viva en el sentido de que siga vivo, que es el verdadero sentido de la expresión viva, y sobreviva a todos los ataques injustos e infames que se llevan contra él. Entonces, voy a lo siguiente. Creamos como Paulo Freire, como decía la profesora Andrea Gastrón, trayéndolo a colación el otro día, que la educación puede cambiar a las personas y que las personas podemos cambiar al mundo con una sonrisa, con ganas, con voluntad, con amistad, buscando integración, buscando amistad. A ver, no qué es lo que tengo en distinto contigo, qué es lo que tengo de igual, qué es lo que tengo de parecido, qué es lo que tenemos en común, qué es lo que podemos construir juntos. El querido decano Francisco Rodríguez Auré usaba mucho la imagen de la cancha, Bueno, busquemos canchas donde podamos jugar, canchas que sean comunes, canchas donde podamos encontrar un campo conjunto para jugar juntos, de diferentes ideas políticas. Y ahí coincido mucho con lo que dijo Virna también. Es cierto, en muchos países gente de diferentes ideas políticas se están acercando. A veces pasa una cosa horrible, aparece gente de los respectivos partidos y dice, ¿cómo estamos acercándonos a nuestros opositores? ¿Cómo puede ser que nos acerquemos a nuestros opositores? Ya mismo usted tiene que marcar la cancha, dicho sea de paso, se dice acá, marcar la cancha. Ya mismo usted tiene que separar. No, porque hay una verdad muy importante. Desde muy diferentes ideas políticas buscamos lo mejor para los pueblos de nuestros países y del mundo. Desde diferentes ideas políticas. El que no piensa como nosotros no es un monstruo, no es un enemigo, no es
un salvaje, ni un maldito, ni un enviado de Satanás. El que no piensa como nosotros es una persona que muchísimas veces quiere llegar a la felicidad de una manera distinta. Y quién sabe, tal vez tenga razón. Hagamos de las facultades de Derecho centros de conversación, centros de diálogo, centros de diálogo. Paulo Freire decía, yo no doy clase, yo hago lugares de diálogo. Hagamos lugares de diálogo. Felicitaciones, Foro Universal por la Paz, doctor Carlos Saavedra Lamas, felicitaciones, gracias profesoras, gracias profesores. Espero a todo el mundo mañana a la misma hora en el mismo canal, con las mismas coordenadas, a la misma hora, en un encuentro muy bueno que están organizando la profesora doctora Andrea Gastrón y nuestro queridísimo amigo, alumno brillante del programa de cursos para el doctorado, chileno Alexander Linford Child, que pertenece a la misma universidad del decano Francisco Rodríguez Sauré, y que nos acompañarán hablando sobre la necesidad de una perspectiva de género en el derecho latinoamericano. ¿Alguien tiene duda de que existe esta necesidad? No creo que nadie dude. Así que nos encontramos mañana. Querida profesora Verónica, que tengan una muy buena noche todos y todas. Y hasta mañana entonces. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta mañana. Chao, chao.